Hermanos, un saludo, paz de Cristo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy comentado, que es acerca de los dones. En esta clase aprenderemos algunas cosas muy importantes, muy básicas, muy significativas, y espero yo que sea de grande bendición para ustedes este video. Bueno, empecemos. Miren, cuando ustedes leen la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos da una indicación. Dice que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. O sea, hay una alerta y hay una preocupación de que nosotros debemos atender que hay unas funciones, unas herramientas de Dios para nosotros y no debemos de vivir ajenos a ellas, porque estas herramientas van a ser un beneficio, van a ser un provecho, y dejar de usarlas, hermanos, es entonces trabajar de una manera que se nos va a hacer muy difícil e inclusive imposible. Entonces empecemos con este tema de los dones en esta primera clase. Hay dones naturales. Los dones naturales es personas que nacen con la facilidad de hacer muchas cosas, y esos dones también son de Dios. Esos dones naturales pueden ser, como hay gente que ya nace con la facilidad para cantar cualquier cosa. Ellos cantan muy bonito, son muy afinados y es un don natural. Y hay gente que pues batalla, tiene que aprender y ese tipo de cosas. Pero para otros es natural, o ser creativos. Hay gente que se les da. Hay gente que el liderazgo se le da natural sin tener que aprender, son organizativos, a otros el deporte. Son habilidades, beneficios naturales que vienen de Dios, que otras personas que a lo mejor no los desarrollan con esa naturaleza los pueden aprender y los pueden llegar a realizar, pero hay quien ya los tiene naturales. Esos dones naturales vienen ya en el paquete del ser humano, pero muchos los usan para honrar al mundo, no honran a Dios. Muchos de esos dones ustedes pueden ver grandes músicos, grandes compositores, grandes poetas, grandes inventores, científicos, que lo usan, pero para beneficio del mundo. Grandes maestros que en vez de enseñar algo de Dios, algo bueno, lo usan para desacreditarlo. Todo ese tipo de cosas, hermanos, son esos dones naturales, esas habilidades que ya vienen en nosotros. Pero vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Estos dones no se pueden adquirir, no se pueden aprender. El Espíritu Santo nos los da para usarlos. Fíjense. Pero estos dones no son para etiquetar a las personas. Oh, fulano tiene el don de sanidad, fulano tiene el don de discernimiento. No, no son para eso. Está mal que nosotros etiquetemos a las personas con estos dones, porque regularmente vamos a terminar siguiendo a los hombres que tienen esos dones y no al que da los dones, que es el Espíritu Santo. Y es un cuidado que nosotros tenemos que entender y analizar, y muchas veces se cae en eso. Allá está el que sana, allá está el que hace milagros, y todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con los dones. Ok, son regalos. Aquí les quiero explicar unas cosas de los regalos. Más que un regalo, porque a veces nosotros tenemos el concepto de regalo de que es mío y punto, se acabó. Esa es la percepción humana de los regalos. Ya se lo di y ni modo de quitárselo, ya es de él, ni modo. No es así los dones, y así los manejamos nosotros. Más que un regalo, es un beneficio de Dios en los hombres. Es una capacidad especial, sobresaliente, que Dios le da para que se glorifique Dios por medio de estas acciones en los humanos, hermanos. Es decir, para aprovecharlos. No es un regalo opcional, porque así lo manejamos. Pues es que por ahí tengo un don, por ahí el don está guardado. No es así. Es un beneficio. Más se dice regalo porque viene de Dios, porque no lo pedimos,
porque no está en nosotros, pero no le podemos dar la misma importancia a un regalo donde yo tengo la opción de usarlo o no. Ok, ¿para qué vienen estos dones? Aparte de que son un beneficio para la iglesia, es la manera en la que Dios habla. Si ustedes leen Corintios, dice que antes se llevaba a la gente extraviada a los ídolos mudos. Los ídolos mudos no hablan, no contestan, ellos no accionan, pero Dios habla por medio de los dones. Cuando uno declara sanidad en el nombre de Jesucristo y se lleva a cabo aquella sanidad, es Dios mismo hablando. Cuando alguien está interpretando aquellas lenguas, es Dios mismo revelándonos el secreto. Cuando alguien tiene discernimiento de espíritus, es Dios indicándonos aquella situación ajena a Él que está pasando. Entonces, esos son los dones. Es una manera de humillar Dios a tantos ídolos falsos y mudos que Él tanto reprende en la palabra y que la gente tanto sigue. Es por medio de los dones. Entonces, ¿qué son beneficio para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? No son para el beneficio propio. De repente andan la gente diciendo, yo quisiera tener este don y yo quisiera tener esto. Aunque la Biblia dice que es bueno que lo anheles, pero necesitamos saber para qué lo anhelamos. Lo anhelo para proyectarme, para verme importante, para verme espiritual, o realmente porque me duele el alma. Hay necesidad en la congregación, hay necesidad en la iglesia de ejercerlo. Entonces es ahí donde nosotros debemos centrarnos en el beneficio que tiene el don. No es mi propio beneficio. Alguien dice, no, yo si tuviera ese don me iría por todos lados a ganar dinero. Es un cuidado. Y otra cosa es que Dios se lo da a los humanos, no se lo da a objetos, a animales, no se lo da a cosas. Y el mundo hasta así lo maneja, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Antes había un pulpo, ¿no? O un chivo que según tenía dones. No, Dios se lo da a los hombres. Ahora, estos beneficios, hermanos, quiero yo decirles aquí que no están a la vista. ¿Por qué les digo que no están a la vista? Porque a veces nosotros queremos descubrirlos en un aula, en un libro, en una clase. Ahí usted no va a descubrirlo, en un test. Ahí usted no va a descubrir nada, hermano. Usted lo va a descubrir en el activismo bueno, en el activismo santo, en que usted esté disponible a servir en su iglesia. Aquí estoy a la orden, aquí estoy listo, soy valiente para aceptar retos, que me estoy preparando para trabajar aquí, para trabajar allá, en lo que se necesite. Allí es donde en esa disponibilidad Dios dice, este está dispuesto, pero él solo no puede, entonces lo capacito, lo ayudo, lo respaldo. Ahí es donde entran los dones del Espíritu Santo. Hay mucho cristiano que lo recibe en vano. ¿Por qué en vano? Porque no hacen nada con ellos o no los descubren, más bien porque no hay un fruto en ellos. Todos decimos, no, es que todos tenemos dones, mínimo uno. Nosotros manejamos ese tipo de religiosidad, decir, bueno, yo aunque sea un don. Eso no es así, hermanos. Cuando usted trabaja, cuando usted se mete a la atmósfera de Dios, ahí no es que tengas un don o dos o tres. Ahí es que Dios te va a respaldar según tu activismo santo, según lo que se necesite hacer. Por su gracia Él te va a respaldar. Pero muchos en vano han recibido los talentos de Dios porque no se esfuerzan, porque no hay fruto en ellos. Ahora, ¿por qué no hay fruto en ellos? Por la falta de compromiso en la obra de Dios. Por eso les hablaba yo del activismo, ¿no? Del bueno. Si no hay compromiso en la obra de Dios, entonces la gente no va a dar fruto. Ahí no va a haber un descubrimiento de esos beneficios santos. Entonces, ¿dónde brotan los dones? Bueno, pues brotan en la iglesia, en el estar cerca de Dios. Dice la Biblia que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y el que está cerca de Él lleva mucho fruto, pero
fuera de Él no podemos hacer nada. ¿Okay? Entonces es ahí donde llegan a externarse los dones. Y el don más poderoso que tengas no va a ser nada sin la gracia de Dios en ti. Ahí está el ejemplo de Balaam, ahí está el ejemplo de Sansón. Si no está la gracia de Dios en ti, entonces pierde todo su sentido. Dice la Biblia que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y lo dice que fuera de Él nada podemos hacer. Ok, aquí hay un punto que quiero tocar en este primer tema con ustedes, en esta primera clase, que dice el libro de Romanos, capítulo 11, 29. Dice que los dones son irrevocables, así dice, se lo voy a leer, aquí lo tengo en la palabra de Dios, 11, 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí hay otro punto que yo quiero tocar con ustedes como alumnos de esta escuela. Que sea irrevocable un don es que no se puede anular, que no se puede quitar, ya te lo dieron. Y es correcto. Pero necesitamos entender por qué Dios dice esto, porque aquí la gente piensa que Dios te dio un don espiritual y ya es tuyo para siempre y nada los va a separar hasta que la muerte. No es así. Y nosotros así creemos porque no analizamos la Biblia, porque solamente creemos lo que nos enseñan o lo que nos dicen, pero cuando ya tú te profundizas te das cuenta que no es así. Bueno, hay una gran diferencia entre el Israel terrenal y la iglesia que es espiritual, entre las promesas que Dios le hizo físicas al Israel y las que Dios le hace a Dios por medio de su espíritu. Hay una gran diferencia, son un mundo diferente, no podemos mezclarlos. Ok, cuando Dios habla de que los dones son irrevocables, en el contexto de los capítulos 9, 10, 11, Dios está hablando meramente del pueblo de Israel y quiero decirte cuáles son los dones de los que Él está hablando. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 9, versículo 4, para que ya no pienses que los dones del Espíritu son irrevocables. Mira, dice que son israelitas de los cuales son, y ahí empieza a hablar de los dones de ellos. La adopción, es irrevocable la adopción de Dios con Israel, irrevocable. La gloria, ¿Dios les va a quitar su gloria? No. El pacto es con ellos, no va a escoger otro pueblo. La promulgación de la ley viene de ellos. De ellos salió la ley cuando se la dio a Moisés. El culto que nosotros tenemos viene de ellos también. Las promesas, ¿de dónde vienen? De Él. Entonces, las promesas son irrevocables, vienen del pueblo de Israel. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Esa era la promesa, que el llamamiento del Mesías venía de David, que es de Israel. Esos dones son irrevocables. Por eso dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense, estamos hablando de que esos regalos o esos beneficios que Dios le dio a Israel son irrevocables. Dios no falló a su palabra. Dios es fiel y verdadero. Porque si nosotros entendemos que los dones del Espíritu Santo fueran irrevocables, entonces entenderíamos que alguien en un pecado voluntario, en una aberración a Dios, los pudiera usar. Y eso es algo totalmente incongruente. Los dones que Dios le dio a Israel son irrevocables, sí, pero los del Espíritu Santo no. Ok, dice Pablo a la iglesia, cuando le dice Pablo, por Israel vienen las promesas, que por Israel viene la salvación, es porque Pablo está teniendo un cuidado de que la iglesia no caiga en la arrogancia, que la iglesia no vaya a hacerlos menos a ellos, que nosotros no vayamos a decir, Israel teniendo a Dios no pudieron y eso. El 11:25, el capítulo 11, verso 25, también aquí nos va a dar una palabra muy especial, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros somos los gentiles, la iglesia es la gentil. Por eso está diciendo Pablo,
no vayamos a caer en la arrogancia, porque los dones y los regalos que Dios le dio a ellos son irrevocables. Entonces, hermanos, los dones del Espíritu Santo, cierro con este el video, son, hermanos, para que nosotros los hombres los podamos usar para cuando el Espíritu de Dios quiera. Ojo, son del Espíritu Santo, no son tuyos, no son míos. Son de Él, que Él los puede usar según su gracia y su misericordia en ti 5, 6, 7 veces, 8 veces, en mí 1, 2 veces, en los que Él quiera según la gracia. Pero cuando Él quiera, no es que sea mi don. Porque si fuera mi don, entonces si yo tengo el don de sanidad, entonces me voy y sano a todos los enfermos, no hubiera enfermos en el mundo. Si yo tuviera el don de la revelación, del interpretar lenguas, el don de profetizar, si fuera mío como lo queremos manejar nosotros, entonces yo lo pudiera manipular a mi antojo y no es así. Por eso, que Dios me use, está bien, es para su beneficio, gloria a Dios, pero es el don del Espíritu Santo. Él lo usa cuando Él quiera, con quien Él quiera y las veces que Él quiera. Bueno, hermanos, espero que este video acerca de los dones sea de grande bendición para tu vida. Sigamos adelante y te deseo éxito en esta clase. Bendiciones.